Hola estudiantes, ¿cómo están? Somos las profesoras de quinto básico de la asignatura de matemática. Vamos a comenzar a trabajar esta guía y para eso, si tienen alguna duda, alguna situación o consulta, pueden ingresar a los correos electrónicos. En el caso mío es loreto.veloso@sanignaciodetalca.cl y nos acompaña la profesora Yosef. Hola niños, en este caso, si tienen alguna duda, los niños del quinto A, pueden recurrir a mi correo que es jocelyn.gonzalez@sanignacio.cl. Recuerden que en cada guía estarán con link de profundización. Esto les ayudará a ustedes a entender y comprender mucho mejor la guía y el contenido que vamos a estudiar. Esta guía vamos a trabajar la encuesta en la primera parte de la guía. ¿Y qué es una encuesta? Si nosotros comenzamos a leer una encuesta, ¿cierto? La componen algunas preguntas simples. ¿Con qué intención, cierto? Es recolectar información importante que nos va a ayudar a buscar a lo mejor alguna solución o otra situación, ¿ya? Para conocer generalmente la opinión de las personas y los gustos. Por ejemplo, en el caso de la guía, teníamos que averiguar cómo se trasladan los estudiantes al colegio. Y para ello teníamos los medios de transporte utilizados al trasladarse al colegio. Eso es el título. A nosotros nos va a dar la indicación de lo que se trata la encuesta. En este caso es una pregunta, ¿cómo se trasladan al colegio? ¿Ya? Esta es la pregunta de la encuesta. Y tenemos alternativas o posibles respuestas. Tenemos el automóvil, el microbús o el bus, ¿cierto? Caminando u otro. Y en este caso aparece el cual, porque también ustedes pueden incorporar en qué otro medio de transporte se pueden transportar. En el caso de la guía, la actividad que tenían que ustedes realizar, ¿cierto? Era marcar con una X la pregunta que nos permite obtener información sobre la comida preferida de su familia. Como estamos en casa lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la comida preferida? Y teníamos 4 alternativas. ¿Qué almorzaste ayer? ¿Qué te gusta almorzar? ¿Qué colación comiste hoy? ¿Y cuál es la comida que menos te gusta? Entonces teníamos que elegir cuál era la que nos podía ayudar para enfrentar una encuesta. Y en este caso es la que te gusta almorzar, porque habla específicamente de lo que queremos saber. En el caso de la segunda actividad, ¿cierto? Les proponemos ver una situación, ¿ya? Y observar bien esto. Voy a comenzar. Dice, Bastián y Salvador están elaborando una encuesta para saber cuáles son las actividades que realizan en familia durante las fiestas patrias. Y tenemos 2 personajes. Por un lado está Bastián y por otro lado Salvador. Bastián hace la siguiente pregunta. ¿Qué podríamos incluir en la pregunta? ¿En qué fecha se celebran las fiestas patrias? En cambio, Salvador dice, no, porque esa pregunta no ayuda a recolectar la información que necesitamos. Y con respecto a esta situación, nosotros tenemos que leer. ¿Crees que es correcto lo que le responde Salvador a Bastián? Explica. ¿Y cuáles son las posibles respuestas que ustedes pudieron haber escrito? Es que Salvador es quien responde de manera correcta, ya que la encuesta es qué actividades, como juegos típicos, comidas, se hacen en tal fiesta. Y sin embargo, Bastián pregunta por la fecha de las fiestas patrias. Eso no es importante para esta encuesta, solo lo de las actividades que se realizan. Para poder realizar una encuesta, nosotros tenemos que tener una población. ¿Y a qué le llamamos población? Le llamamos a la cantidad de personas, ¿cierto?, que nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, si queremos hacer una encuesta a todos los alumnos del Colegio San Ignacio, nosotros tenemos la población, son los alumnos del Colegio San Ignacio. ¿A qué nos referimos con muestra? Nosotros, ¿cierto?, tenemos al Colegio San Ignacio con muchos alumnos, pero no podemos encuestar a cada uno de esos alumnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que elegir una muestra. ¿A qué se refiere muestra? Es una cantidad pequeña, se reduce, es como un subconjunto de personas, en la cual, por ejemplo, si yo digo, voy a encuestar a todo el Colegio San Ignacio, la muestra de esa población puede ser un curso. Por ejemplo, el quinto. Voy a elegir a los quintos para poder encuestarlos. La primera actividad están pidiendo que yo saque la población y la muestra de ese enunciado que dice, se quiere conocer las preferencias musicales de los jóvenes chilenos de entre 10 y 14 años. La población dijimos que eran las personas, ¿cierto? ¿A quién yo voy a encuestar? A los jóvenes chilenos. Y la muestra dijimos que era una cantidad pequeña, un subconjunto que sacamos de esa población, que sería edad entre 10 y 14 años. En la actividad número 2 vamos a determinar si esta muestra
es representativa. El enunciado dice: Paula quiere saber cuál es el medio de transporte más usado por las personas. Para esta encuesta al azar a las personas que están en una estación del metro. ¿Es adecuada la muestra elegida por Paula? Y ustedes van a tener que explicar. Nosotros vamos a colocar una simple o posible respuesta, ¿ya? ¿Es tan aceptada la muestra? No, ¿cierto? Porque las personas que esperan el metro esperan ese transporte solamente, ¿ya? ¿Por qué razón no es aceptada esta respuesta? Porque Paola debería estar en una calle o en algún otro sitio encuestando a estas personas, no solamente donde las personas vayan a hacer un transporte como el metro. Para ordenar una encuesta podemos utilizar una tabla de frecuencia. ¿Ya? En una tabla de frecuencia ya lo podemos asociar como a un cajón cuando ordenamos la ropa. ¿Ya? Esta tabla de frecuencia consta de un título que es muy importante porque nos distingue de qué se trata la encuesta, y tenemos columnas en donde está el tipo de pregunta o el tipo de alternativa, y además está la cantidad, la frecuencia quien eligió ese tipo de alternativa. Esta tabla de frecuencia ayuda a organizar la información. También vamos a poder ayudarnos a organizar la información con los gráficos, que los vamos a ver más adelante. En la primera actividad de la guía, chicos y chicas, teníamos que realizar, a partir de la primera situación, ¿cierto?, observarla y realizar esta situación. Por ejemplo, a los estudiantes de quinto básico se les formuló la siguiente pregunta: ¿cuántos hermanos tienen? Las respuestas fueron las siguientes, y aparecía una serie de números que identificaban la cantidad de hermanos que tienen estos alumnos. Esta encuesta la vamos a organizar en esta tabla de frecuencia. Recuerden que en la tabla de frecuencia aparece el título, en este caso la cantidad de hermanos de los alumnos de quinto básico. En una columna está la cantidad de hermanos, los que no tienen hermanos: 0, 1 hermano, 2 hermanos, 3 o 4. Y acá están los estudiantes encuestados. Y si nosotros hicimos el conteo bien, tenemos 4 estudiantes sin hermanos, 8 estudiantes con un hermano, 11 estudiantes que tienen 2 hermanos, 4 estudiantes con 3 hermanos y 2 estudiantes con 4 hermanos. Con esta tabla de frecuencia, ¿cierto?, teníamos que responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienen más de 3 hermanos? Son 2 estudiantes, si nosotros lo vemos en la tabla de frecuencia. Y la segunda pregunta dice: ¿cuántos hijos únicos hay en el cuarto básico? ¿Cómo lo supiste? Dice 4 estudiantes. ¿Y por qué nosotros sabemos que son 4 estudiantes que son hijos únicos? Porque ellos no tienen hermanos. Son 0 hermanos, por lo tanto son hijos únicos. En la siguiente actividad te tenemos que hacer una prueba, ¿cierto? Es ponte a prueba. Ustedes ahora tienen que hacer esta encuesta. Y la encuesta tiene que tener los siguientes pasos. Primero, escoger uno de esos 2 temas. Solamente juegos recreativos o programas de televisión. Ustedes tienen que elegir en cuál de esos 2 quieren hacer su encuesta. Y la segunda es escribir un título que se relacione con el tema, ¿cierto?, escogido más adelante, ¿cierto?, que puede ser juegos recreativos o programas de televisión. Tienen que hacer un título sobre esos temas, cualquiera de los 2 temas. En el paso 3, tienen que elegir una pregunta que represente, ¿cierto?, las categorías que eligieron anteriormente. Y también tienen que hacer las alternativas de esa pregunta. Paso número 4, lo que tenemos que hacer ahora es identificar la población y la muestra de los pasos anteriores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la población? Es la familia, porque a esas personas ustedes van a encuestar. Y la muestra serían los integrantes de mi familia. En el paso 5 vamos a elaborar una tabla de frecuencias con también correspondiente con los pasos anteriores que hicimos, dependiendo de ustedes lo que hayan hecho. Lo principal es colocar en esta parte el título, ¿ya?, que sea adecuado a la pregunta que ustedes realizaron. Las alternativas, también colocarlas y ubicarlas en este lado. Y la frecuencia, o sea, la cantidad, el número de personas que ustedes hayan encuestado. Una vez resuelta esta guía, también se pueden apoyar resolviendo otras actividades, como sugerencias solamente, las actividades propuestas en el cuaderno de matemáticas en la página 130 a la 133. Ojo, que aquellos que no tienen el cuaderno de matemáticas pueden ir a aprendoenlinea.cl y ahí también está el libro como un soporte. También al final de esta guía, y como en todas las otras guías, tenemos el cómo lo hice, que es una evaluación, en donde ustedes tienen que indicar cómo se sintieron al realizar estas actividades. Hay diferentes indicadores y ustedes están con el nivel de desempeño.
con aquellos que lo hicieron y que se sintieron muy cómodos y lo trabajaron muy bien, una carita feliz, luego una carita un poco dudoso, que ahí tuvieron algunas dudas, y finalmente aquella carita que está un poquito complicada porque en realidad necesitaron mucha ayuda. Y recuerden que están nuestros correos electrónicos para poder aclarar todas las dudas y consultas. Bueno, niños, con mucho cariño nos despedimos, un abrazo enorme. Hola tía Loreto, esperamos que en el próximo video nos encontremos y mucha suerte, cuídense, que estén muy bien. Chao.